Recuerdo ese día de verano con una claridad que corta profundamente. El sol brillaba demasiado, el cielo demasiado azul, como si la naturaleza misma se estuviera burlando de la agitación en mi vida. Encontrar la nota en la mesa de la cocina se sintió como una escena de una película, surrealista y distante, hasta que las palabras se hundieron, marcándose en mi memoria. Asterisco, estamos llevando a Eli a un entrenamiento especial para sus talentos. Necesita un entorno que pueda satisfacer su genio. Estaremos en contacto. Asterisco. Sin despedidas, sin abrazos, solo una nota. Me senté allí, el papel arrugado en mi apretón apretado, el silencio a mi alrededor expandiéndose como un vacío. Fue entonces cuando entró la abuela, su presencia llenando la habitación como un cálido abrazo. ¿Qué es lo que tienes ahí, querida?, preguntó ella, con la voz suave pero entrelazada con una fuerza subyacente. Le entregué la nota, observando cómo sus ojos leían las palabras que había memorizado. Ella resopló, un sonido de desdén que era muy diferente a ella. Eso es bueno, ella declaró, colocando la nota sobre la mesa como si no fuera más que una lista de compras. La miré fijamente, incrédula. ¿Bien? ¿Cómo pueden dejarme ser buenos? Ella me miró fijamente, una mirada que decía mucho. Porque, hija mía, te han dado libertad. Libertad de la sombra de Eli, libertad para descubrir quién eres sin que sus expectativas nublen tu camino. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Abrí la boca para responder, luego la cerré. No podía recordarlo. Mi vida siempre había estado dictada por las necesidades de Eli, su genio eclipsando todos los aspectos de la vida de nuestra familia. Al ver mi lucha, la abuela me tomó de la mano, con un agarre sorprendentemente firme. Ahora, tenemos trabajo que hacer. Vamos a usar esta libertad, tú y yo, descubrirás pasiones que nunca supiste que tenías porque nunca te dieron la oportunidad de explorarlas. Pero ¿qué pasa si no tengo nada que me apasione? ¿Y si no lo soy, especial como Eli? Las palabras tenían un sabor amargo, una confesión de mis miedos más profundos. La abuela se rió entre dientes, un sonido que llenó la habitación de calidez. Todos son especiales a su manera. Simplemente has estado demasiado ocupado siendo eclipsado para ver tu propia luz. Pero no te preocupes, lo encontraremos juntos. En los días siguientes, la abuela se convirtió en mi guía en un viaje de autodescubrimiento. Ella me animó a probar de todo, desde pintar hasta codificar, sin expresar ni una sola vez dudas o decepciones por mis fracasos. En cambio, celebró cada pequeño logro, cada paso adelante como si fuera una victoria. Fue en esos momentos, rodeado por el caos de la exploración y el apoyo incondicional de mi abuela, que comencé a ver un atisbo de quién podría ser. Una persona definida no por comparación con la brillantez de un hermano, sino por mis propios talentos e intereses únicos. Mirando hacia atrás, la partida de mis padres y Eli fue el catalizador de mi transformación. Fue el comienzo de un viaje que me llevaría lejos de la sombra del genio de mi hermano y a la luz de mi propio potencial por descubrir. Gracias a la inquebrantable fe de la abuela en mí, estaba lista para embarcarme en este nuevo camino, incierto pero lleno de una creciente sensación de esperanza. Por primera vez en mi vida, estaba emocionada de ver en quién podía convertirme en mis propios términos. La primera mañana después de la partida fue como despertarse en una realidad alternativa. La ausencia de la práctica matutina de piano de Eli, un telón de fondo de la rutina diaria de nuestra familia, destacó el silencio. La abuela notó mi comportamiento apático mientras me arrastraba a la cocina. «Buenos días, querida. Parece que has perdido tu sombra», bromeó, colocando un plato de panqueques frente a mí. Logré sonreír débilmente. Se siente más como si la sombra me perdiera. Ella se sentó frente a mí, sirviéndonos a los dos una taza de té. Ahora, esa es una forma de verlo. Pero piensa, esta sombra te ha dado espacio para proyectar tu propia luz. ¿Qué es lo primero que quieres hacer con todo este espacio recién descubierto?
reflexioné, girando el tenedor en mi mano. La verdad era que no lo sabía. Mi identidad había estado tan ligada a ser la hermana de Eli que no había considerado lo que quería para mí. Yo. No lo sé, abuela. Realmente nunca he pensado en eso. Bueno, entonces, dijo, con los ojos brillando de emoción, es hora de que lo averigüemos. ¿Por qué no comenzamos con algo que siempre quisiste probar pero nunca tuviste la oportunidad? Su entusiasmo era contagioso y, por primera vez desde que leí la nota, sentí un destello de emoción. Bueno, siempre he sentido curiosidad por el ático de la abuela. Eli dijo que está lleno de basura vieja, pero tal vez haya un tesoro escondido entre ella. Ah, una aventura entonces. Después del desayuno, exploraremos el ático juntos. ¿Quién sabe qué misterios descubriremos? Ella ya estaba de pie, despejando la mesa con un vigor que desmentía su edad. El ático era una cápsula del tiempo, cada esquina llena de reliquias del pasado. Motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se filtraban a través de la pequeña ventana, proyectando un brillo místico sobre todo. Mientras revisábamos cajas y baúles, la abuela compartió historias de la historia de nuestra familia, de personas que nunca había conocido pero con las que me sentía conectada a través de sus cuentos. Fue en un rincón olvidado, debajo de una colcha hecha jirones, donde encontramos la vieja computadora. Su marco voluminoso y sus teclas descoloridas hablaban de una época pasada, pero para mí era fascinante. Abuela, mira esto. ¿Crees que todavía funciona? Pregunté, trazando los contornos del teclado con un sentido de reverencia. La abuela miró por encima de sus gafas. ¿Esa cosa vieja? Pertenecía a tu tío. Solía pasar horas en ello, decía que era el futuro. Si puedes hacer que funcione, es todo tuyo. El desafío fue emocionante. Pasé los días siguientes en el ático, armado con tutoriales en línea y una determinación obstinada. Cuando la computadora finalmente cobró vida, su pantalla brillando con la promesa de reinos digitales inexplorados, sentí una sensación de logro sin paralelo. Abuela. Lo hice. Grité, corriendo escaleras abajo. Se apresuró a subir al ático y el orgullo en su rostro valía más que cualquier elogio que hubiera recibido. ¿Ves? Eres capaz de más de lo que crees. Esto es solo el comienzo. Mientras explorábamos juntos los lenguajes de programación básicos, descubrí una lógica y belleza en la codificación que resonó en mí. Fue como resolver un rompecabezas, cada pieza un paso hacia la creación de algo nuevo y funcional. La abuela me animó en cada paso del camino, su creencia en mí una fuente constante de motivación. ¿Quién hubiera pensado? Reflexionó una noche mientras nos sentábamos a revisar mi primer programa simple, que la clave para desbloquear tu potencial se encontraría en una computadora vieja en el ático. Sonreí, el calor de su fe en mí se extendió por mi pecho. Supongo que a veces tienes que mirar hacia atrás para avanzar. Ese verano marcó el comienzo de mi viaje al mundo de la tecnología, un camino que quizás nunca hubiera descubierto si no fuera por el vacío dejado por la partida de mi familia. Con el apoyo de la abuela, comencé a verme a mí misma no como la hermana de un prodigio, sino como una persona con sus propios talentos y sueños. Fue una revelación que daría forma al curso de mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Las semanas posteriores a mi victoria con la vieja computadora estuvieron llenas de una curiosidad insaciable por la codificación y una creciente confianza en mis habilidades. La casa de la abuela se transformó en un laboratorio tecnológico improvisado, con libros sobre lenguajes de programación apilados en cada superficie y el zumbido de la computadora antigua como banda sonora constante. Una tarde particularmente sofocante, mientras estudiaba detenidamente un código particularmente complejo, la abuela entró en la habitación con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso de toda esta magia digital y disfrutamos del sol? Ella sugirió, agitando una mano hacia la ventana donde entraba la luz del sol, iluminando las motas de polvo en el aire. Dudé, mi mirada fija en la pantalla. Solo unos minutos más, abuela.
Creo que estoy muy cerca de resolver esto. Ella se acercó, mirando el revoltijo de código en la pantalla. Sabes, cuando tenía tu edad, creíamos en el poder de dar un paso atrás. Un poco de distancia puede enfocar todo con mayor claridad. De mala gana, acepté, guardando mi trabajo antes de seguirla afuera. El jardín estaba en plena floración, un derroche de colores y aromas que inmediatamente me levantaron el ánimo. Nos acomodamos en un banco debajo de un roble en expansión, el aire a nuestro alrededor vibraba con el parloteo de los pájaros y el susurro de las hojas. «Te has acostumbrado a codificar como un pato al agua», observó la abuela, rompiendo el cómodo silencio. Me encogí de hombros, una sonrisa jugando en mis labios. Es extraño. Siempre pensé que no era bueno en nada sustancial, especialmente en comparación con Eli. Pero con la codificación, se siente diferente. Es como si hubiera encontrado un idioma que realmente puedo hablar. La abuela asintió, sus ojos brillaban de orgullo. Has descubierto tu talento, y es tan significativo como cualquier teorema matemático o descubrimiento científico. La clave es nutrirlo, dejarlo crecer. ¿Quién sabe a dónde podría llevarte? Animado por sus palabras, compartí mi sueño por primera vez. He estado pensando, ¿qué pasaría si pudiera crear algo que ayude a las personas a aprender? Algo que se adapte a ellos, no al revés. Su sonrisa se ensanchó. Esa es una idea maravillosa. La educación debe ser accesible para todos, adaptada a su forma única de entender el mundo. Podrías cambiar vidas, querida. La idea echó raíces en mi mente, creciendo con cada día que pasaba. Me dediqué a aprender todo lo que pude sobre software educativo, a menudo discutiendo conceptos y planes con la abuela. Ella escuchó atentamente, ofreciendo ideas y aliento, su creencia en mí inquebrantable. Una noche, mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina rodeados de mis notas y bocetos, ella colocó su mano sobre la mía. Vas a marcar la diferencia, puedo sentirlo. Y cuando lo hagas, recuerda que fue tu determinación y corazón lo que te llevó allí. No la sombra en la que una vez pensaste que vivías. Sus palabras fueron un bálsamo, calmando las últimas dudas que quedaban en mi mente. Con su apoyo, comencé a ver un futuro en el que me basaba en mis propios méritos, donde mis contribuciones eran valoradas por su impacto, no comparadas con los logros de Eli. El viaje apenas comenzaba, pero con la abuela a mi lado, me sentí lista para enfrentarme al mundo, una línea de código a la vez. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y oportunidades, pero ya no tenía miedo. Había descubierto mi talento y, con él, el coraje para perseguir mis sueños, para crear algo significativo que realmente pudiera cambiar vidas. La comprensión de que tenía algo valioso que ofrecer me empoderó y estaba decidida a aprovechar al máximo este nuevo propósito. A medida que el otoño pintaba las hojas en tonos ardientes, mi proyecto comenzó a tomar forma. El sueño de crear una plataforma de aprendizaje adaptativo ya no era solo una idea, se estaba convirtiendo en una realidad, pieza por pieza, línea de código por línea de código. Mis días eran un borrón de actividad, oscilando entre clases universitarias y largas noches dedicadas a la codificación. El apoyo inquebrantable de la abuela fue mi ancla durante esos días de torbellino. Una noche fresca, mientras cenábamos, la abuela abordó un tema que había estado evitando. «Has estado trabajando en este proyecto durante meses», comenzó, con la voz suave pero firme. «¿No crees que es hora de compartirlo con el mundo? ¿Quizás buscar financiación?» Dudé, jugueteando con mi tenedor. La idea había cruzado por mi mente, pero el miedo al rechazo era una sombra constante. «No lo sé, abuela. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si se ríen de mí fuera de la habitación?» Ella extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la mano. «Nunca lo sabrás a menos que lo intentes. Y recuerda, todo gran inventor, todo pionero, enfrentó rechazo. No los detuvo, y no debería detenerte a ti». Sus palabras fueron un suave empujón, un recordatorio del coraje que me había llevado hasta aquí.
Reforzada por su fe, comencé a preparar un discurso, perfeccionando mis habilidades de presentación frente al espejo, con la abuela como única audiencia. El día de la reunión técnica local, donde planeaba presentar mi proyecto, llegó demasiado rápido. Mi estómago era un nudo de nervios mientras preparaba mi computadora portátil y mi proyector. La abuela me acompañó, su presencia una fuerza tranquilizadora en medio del caos de mis pensamientos. «¿Tienes esto?», susurró cuando me llamaron por mi nombre y subí al escenario improvisado. La habitación estaba abarrotada, un mar de caras que de repente parecían desalentadoras. Me aclaré la garganta, haciendo clic en la primera diapositiva de mi presentación. Buenas noches a todos. Estoy aquí para presentar un software educativo que se adapte al estilo de aprendizaje de cada usuario, haciendo que la educación sea más accesible y efectiva. A medida que profundicé en los tecnicismos, explicando los algoritmos y el diseño de la interfaz de usuario, el nerviosismo inicial se desvaneció. Hablé con pasión, brillando mi creencia en el proyecto. La sesión de preguntas y respuestas que siguió fue borrosa. Las preguntas volaron desde todos los rincones de la sala, desafiando, sondeando, pero también genuinamente interesadas. Respondí lo mejor que pude, mi confianza crecía con cada respuesta. Después de la presentación, una pequeña multitud se reunió a mi alrededor, ofreciéndome felicitaciones y haciendo más preguntas. La abuela miraba desde el costado, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Cuando la multitud se dispersó, un caballero mayor se acercó y su aguda mirada me evaluó. Esa fue una presentación impresionante. Soy George y dirijo un acelerador de startups local. ¿Ha considerado postularse? Su proyecto tiene potencial y podríamos ayudarlo a refinarlo, tal vez incluso asegurar algunos fondos. Estaba aturdido. Gracias, señor. No había pensado que había llegado tan lejos. Definitivamente lo consideraré. En el camino a casa, la abuela no pudo contener su emoción. ¿Ves? Te dije que tu idea tiene alas. Ahora es el momento de dejarlo volar. El encuentro con George fue el empujón que necesitaba. Con el apoyo de la abuela, solicité ingresar al programa acelerador y, para mi deleite, fui aceptada. Los siguientes meses fueron un torbellino de talleres, sesiones de tutoría y refinamiento de mi proyecto bajo la guía de profesionales experimentados. Mi sueño, que alguna vez fue una búsqueda solitaria en los confines del ático de la abuela, ahora estaba a punto de convertirse en una realidad tangible. El miedo al rechazo, a no ser lo suficientemente bueno, había sido un adversario formidable, pero enfrentarlo de frente me había abierto puertas que nunca imaginé posibles. Mientras trabajaba incansablemente en mi proyecto, ahora con los recursos y el apoyo del acelerador detrás de mí, no pude evitar sentir una profunda gratitud por el viaje que me había llevado hasta aquí. Desde el desánimo inicial de la partida de mi familia hasta el descubrimiento de mi pasión y talento para la codificación, cada paso había sido un componente básico hacia este momento. La creencia de la abuela en mí, su apoyo y aliento inquebrantables, habían sido mi luz guía a través de todo. Mientras estaba al borde de un nuevo capítulo, lista para compartir mi proyecto con el mundo, sabía que, sin importar lo que deparara el futuro, ya había tenido éxito en las formas que más importaban. Había encontrado mi propósito, mi voz y el coraje para perseguir mis sueños, todo gracias al camino inesperado que había tomado mi vida. La conferencia tecnológica fue la culminación de años de arduo trabajo y sueños entretejidos lentamente en el tejido de la realidad. Mi startup había ganado fuerza y el software educativo que había desarrollado comenzaba a cambiar el panorama del aprendizaje. Fue un momento de orgullo, pero su peso recayó pesadamente sobre mis hombros mientras me preparaba para la presentación más importante de mi carrera. La noche anterior a la conferencia, la abuela y yo nos sentamos en la sala de estar rodeados de notas y mi computadora portátil mostrando el borrador final de mi presentación. El aire estaba espeso de anticipación. «Te va a ir genial, querida», me aseguró la abuela, bebiendo su té. «Solo habla desde el corazón. Permítales ver la pasión detrás de su trabajo».
Asentí, aunque mi estómago era un manojo de nervios. Solo deseo. Ojalá pudieran ver esto. Mis padres, Eli. Me pregunto qué pensarían. La abuela extendió la mano sobre la mesa, tomando mi mano entre la de ella. Puede que no estén aquí, pero tienes algo igual de importante. Tienes una sala llena de gente esperando inspirarse en lo que has creado. Concéntrate en eso. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. Practicamos la presentación hasta que las palabras fluyeron sin esfuerzo. Cada diapositiva era un testimonio del viaje que había emprendido desde ese primer día en el ático con la vieja computadora. La mañana de la conferencia amaneció brillante y despejada. El lugar estaba lleno de profesionales de la industria, empresarios y entusiastas de la tecnología. Mi corazón se aceleró cuando me registré y me dirigí al auditorio donde presentaría. Mientras esperaba detrás del escenario, mirando a la creciente audiencia, los vi. Mi familia. Sentada en primera fila, la mirada de Eli era curiosa, mientras que mis padres parecían una mezcla de desconcertados y, quizás, arrepentidos. Verlos después de tanto tiempo fue discordante, pero fortaleció mi determinación. Al subir al escenario, respiré hondo y comencé. Buenos días a todos. Hoy, quiero compartir con ustedes no solo un producto, sino un viaje. Un viaje que comienza con la creencia de que la educación no es única para todos. Mi presentación se desarrolló, una narración entretejida con explicaciones técnicas y demostraciones de cómo el software se adaptó a los estilos de aprendizaje individuales. La audiencia estaba comprometida, sus reacciones iban desde asentir con la cabeza hasta notas garabateadas. Como concluí, el aplauso fue gratificante, una señal tangible de aceptación y aprecio. Mis ojos se encontraron con los de mi familia, y por un momento volví a ser esa niña eclipsada, buscando su aprobación. Pero cuando salí del escenario, me di cuenta. Ya no necesitaba su validación. Me había demostrado a mí mismo, y al mundo, mi valía. Después de la presentación, se acercaron. Mis padres fueron los primeros en hablar. Querida, nosotros no teníamos idea. Has hecho algo extraordinario, balbuceó mi madre, con los ojos llenos de lágrimas sin derramar. Mi padre, generalmente tan estoico, agregó, nos equivocamos al dudar de ti o hacerte sentir menos que Eli. Nos lo has demostrado. Eli, siempre el prodigio, parecía genuinamente impresionado. Su software es increíble. Solo puedo imaginar a cuántas personas ayudará. El reconocimiento fue agridulce. Gracias. Pero no hice esto para su aprobación. Lo hice porque creía en marcar la diferencia. Mi camino me llevó hasta aquí, lejos de las sombras, hacia mi propia luz. Cuando me alejé, dejándolos parados en medio de la multitud, no fue con malicia o resentimiento, sino con el cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Había encontrado mi lugar en el mundo, no como la hermana de Eli o el otro hijo de mis padres, sino como innovadora, creadora, alguien que había forjado su propio camino hacia el éxito. La conferencia tecnológica no fue solo una plataforma para mostrar mi trabajo, fue una encrucijada donde mi pasado se encontró con mi presente, lo que me permitió finalmente dar un paso hacia el futuro sin la carga de la necesidad de validación de aquellos que alguna vez definieron mi valía. Había trascendido las etiquetas, emergiendo no solo victoriosa en mis esfuerzos profesionales, sino triunfante en mi viaje personal de autodescubrimiento y aceptación. Las secuelas de la conferencia fueron un torbellino. Mi presentación despertó el interés de varios inversores y empresas importantes interesados en integrar mi software en sus plataformas educativas. Sin embargo, en medio del triunfo profesional, el encuentro con mi familia permaneció en mi mente, un complejo tapiz de emociones que luché por desenredar. Al día siguiente, la abuela y yo nos sentamos en nuestra acogedora sala de estar, la luz de la madrugada proyectaba un suave resplandor sobre el espacio familiar. Me sentí como un santuario, muy alejado del ritmo frenético del mundo tecnológico y de los capítulos sin resolver de mi vida personal. «Te fue bien ayer, querida», dijo la abuela,
con la voz llena de orgullo mientras nos servía a los dos una taza de té. No solo en presentar tu trabajo, sino en manejar la sorpresa de ver a tu familia. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, encontrando consuelo en su familiaridad. Lo fue mucho que procesar. He pasado tanto tiempo tratando de probarme a mí mismo, de salir de la sombra de Eli. Verlos allí me trajo de vuelta todos esos sentimientos de insuficiencia. La abuela extendió la mano sobre la mesa, su toque a tierra. Pero has demostrado que eres más que capaz. Has construido algo increíble por tus propios méritos. Cómo te sentiste en el pasado no define quién eres ahora. Asentí, la verdad de sus palabras se hundía lentamente. Lo sé. Y aunque una parte de mí quería su aprobación, parada allí, me di cuenta de que ya no la necesitaba. He encontrado mi propio camino, mi propio éxito. La abuela sonrió, con una expresión suave y sabia. Eso es todo lo que una abuela podría esperar. Te has convertido en una mujer extraordinaria, independiente y fuerte. La ausencia de tus padres, aunque dolorosa, te dio el espacio para florecer. Nuestra conversación giró hacia el futuro, discutiendo las posibilidades que tenía por delante mi empresa y el impacto que podría tener en la educación. Era un futuro que esperaba con ansias, no con temor, sino con entusiasmo y determinación. Más tarde esa tarde, mientras estaba sentado en mi escritorio, redactando planes e ideas, sonó mi teléfono. Mirando el identificador de llamadas, vi que era mi madre. Mi corazón dio un vuelco, el viejo reflejo de buscar su aprobación surgió momentáneamente antes de que me estabilizara y respondiera. Hola. Querida, es mamá. Nosotros, tu padre y yo queríamos disculparnos, apropiadamente. Vimos lo que has logrado, y lo estamos haciendo, lamentamos mucho no haberlo visto antes. Por no estar allí, dijo, con la voz llena de emoción. Respiré hondo, dejando que la sinceridad de sus palabras me inundara. Gracias, mamá. Eso significa mucho. Pero quiero que sepas que he seguido adelante. He construido una vida de la que estoy orgulloso, una que no está definida por el pasado ni por los logros de Eli. Hubo una pausa, cargada de palabras tácitas e historia compartida. Lo entiendo. Solo esperamos que, con el tiempo, puedas perdonarnos. Ya lo hice, mamá. Pero también aprendí a valerme por mí misma. Nuestros caminos pueden haber divergido, pero estoy agradecido por donde me ha llevado el mío. Cuando terminamos la llamada, una sensación de cierre me envolvió. Miré alrededor de mi oficina, llena de los primeros borradores de mi proyecto, y me di cuenta de lo lejos que había llegado. Mi viaje no se trataba solo de demostrar mi valía a mi familia o al mundo, se trataba de descubrir mi fuerza, mi pasión y mi capacidad para marcar la diferencia. Alejándome de mi vieja vida, de las sombras y las dudas, había encontrado mi verdadero yo. Y mientras miraba hacia el horizonte, hacia los desafíos y oportunidades que me esperaban, supe que estaba lista para enfrentarlos de frente, armada con el conocimiento de que era capaz de moldear mi destino, forjando mi camino a través del mundo en mis términos. La abuela tenía razón. A veces, ser subestimado es lo mejor que te puede pasar. Te empuja a elevarte, a brillar más de lo que creías posible. Y mientras estaba sentado allí, planeando los próximos pasos para mi empresa, no pude evitar sentir una profunda sensación de gratitud por el viaje, por las lecciones aprendidas y por el brillante futuro que me esperaba.